Bueno, en las lecciones anteriores estábamos revisando este ejemplo acerca de la de cómo un fluido va descendiendo sobre un plano inclinado. Es una película de fluido en la cual hacemos ciertas consideraciones, una de las cuales es no tomar en cuenta los vértices, no tomar en cuenta el desplazamiento hacia los lados. Entonces, en este caso, nosotros vamos a seguir una serie de pasos para poder plantear estas consideraciones. Viéndolo de una manera ordenada, y como ya se los había comentado en otros videos, el primer paso sería decidir las coordenadas o la definición de las coordenadas en las que vamos a trabajar. Definición de las coordenadas. En este caso, algo muy fácil que podemos hacer es tomar un eje en dirección del fluido, porque así se nos va a hacer más fácil la deducción de las, eh, de las ecuaciones que nosotros estemos utilizando. Aquí lo que hicimos fue definir este eje como Z. Z es el eje en el cual tiene la dirección del fluido y la dirección de la transferencia de momentum en este caso iría en dirección de X, que es perpendicular a esa dirección del fluido. Entonces, el paso número uno, ya habíamos visto entonces que es la definición de las coordenadas. El paso número dos sería pues decidir qué perfiles de velocidad existen. Entonces, eh, podemos tener las velocidades, podemos tener las componentes de las componentes de la velocidad. Entonces, el paso número dos sería la definición, definición de las componentes de la velocidad. Ajá, entonces, esa definición de las componentes de la velocidad los hacemos con la velocidad. Ya sabemos que tiene una componente en X, que tiene una componente en Y y que tiene una componente en Z. En este caso, pues sabemos que estas componentes, muchas de ellas van a ser igual con cero. Entonces, ya sabemos que la componente en X va a ser igual con cero. La componente en Y también va a ser igual con cero, no va a haber desplazamientos a lo largo hacia esta dirección, solamente fluido cayendo, entonces solamente vamos a tener la velocidad en Z. Uh-huh. Y pues si tenemos esa velocidad en Z, pues van a existir los flux de momento combinados. Entonces, en este caso, los flux de momento que vamos a tener, pues van a ser el flux de momento, en este caso, si existen los de Z, tendríamos, si existe el fluido en Z, si existe el flujo en Z, una velocidad en Z, vamos a tener phi XZ, vamos a tener phi YZ y tendríamos phi ZZ. Uh-huh. También sabemos que pues esta velocidad en Z, sabemos que va a ser función de X. Ajá. Entonces, por lo tanto, sabemos que solamente va a existir la velocidad en Z y por lo tanto pueden existir tres tipos de flux. ¿Sí? Y esos tipos de flux serían estos que ya les acabo de mencionar y la velocidad pues va a ser función de X. Claro que debemos de revisar cuál de estos flux van a ser igual con cero, ¿no? Eso sería el siguiente paso. Uh-huh. Bueno, no, uno de los pasos posteriores, pero no, el siguiente paso sería el paso número 3, que sería la configuración del elemento diferencial. Entonces tendríamos una configuración del elemento diferencial. En este caso, esa configuración del elemento diferencial es lo que nosotros habíamos denominado como shell, ¿sí? Y pues el cual necesita, a este se necesita hacerle un balance. Ya habíamos dicho también que el tamaño del shell es definido por la velocidad. Si en este caso tenemos que la velocidad es en z y esta va a ser función de x,
pues el elemento diferencial o el tamaño delta x va a estar pues en la dirección de x, o el tamaño del elemento diferencial, en este caso la delta, va a estar en dirección de x, ¿sí? Y todas las demás, bueno, x debe de ser muy delgado, en el caso de milímetros o menos, y las otras dimensiones deben de cubrir todo el sistema. En este caso, la dirección en Y va a tener la longitud W. En el caso, la longitud en X, bueno, sería delta X porque va a ser el elemento diferencial. Para Z, la longitud va a ser igual con L. Entonces, el paso número 4 sería fijar o definir el flux de momento o los flux de momento combinado, el flux de momento combinado. En este caso sabemos que esta phi es igual a tau más la densidad por la velocidad, pues en este caso la velocidad del flujo y la velocidad de transferencia. Entonces, en este caso debemos de fijar estos flux. Entonces, en este caso, si tenemos BZ, pues tendríamos phi ZX. En este caso tenemos un phi ZX de entrada, cuando X es igual con 0, y tenemos un phi ZX de salida, que sería phi XZ, X más delta X. Y luego también tendríamos phi YZ. En este caso, phi YZ va a estar de este lado, ¿sí? Nosotros lo definimos en cuanto a los ejes, ¿sí? En este caso, pues definimos los ejes que parten de este punto azul, este punto que tenemos aquí, donde se está haciendo, bueno, a ver si lo puedo marcar mejor, sería este punto azul que tenemos aquí, ¿sí? Y a partir de X, y a partir de este punto, pues tendríamos hacia la flecha tendríamos direcciones positivas. Hacia este lado tendríamos direcciones negativas de Y. Entonces es por eso que tenemos a phi y z cuando Y es igual con 0 y phi y z cuando Y es igual a W. Aquí acuérdense que vamos a tomar el tamaño completo del sistema, ¿sí? Porque en este caso BZ no está variando con respecto a Y. ¿Sí? Solamente está variando con respecto a X, y cuando varía solamente con respecto a X, pues es ahí donde tomamos el elemento diferencial, ¿sí? Por eso aquí es cuando es X igual con 0, y aquí es X más delta X, ¿sí? Y por último, phi ZZ, que en este caso phi ZZ lo vamos a tomar cuando Z es igual con 0, y otra vez tomamos el tamaño de todo el sistema, que sería phi ZZ cuando Z es igual a L. Entonces ya definimos los flujos de momento, ya los ubicamos. Entonces, el paso número 5, el flujo de momento convertirlo a transporte convectivo y transporte molecular. En este caso, aquí ya lo habíamos convertido. Sabemos que phi XY va a ser igual a tau XZ, perdón, phi XZ va a ser igual a tau XZ, ¿sí? Y tau XZ va a ser igual a, un momento, tau XZ va a ser igual a, esto va a ser igual a menos la viscosidad, menos la viscosidad por la derivada de Z con respecto a X. Esto, ya habíamos dicho que esto era igual con 0, ¿sí? Aquí vamos a seguir dejando esta parte, la densidad por la velocidad en Z, más la presión en Z. ¿Sí? Entonces ya definimos estos que nos habían quedado, ¿sí? Teniendo en cuenta o comparándolas con la velocidad, ¿no? Ya los habíamos convertido. Entonces este es igual con 0, este le queda una parte, si hicimos una parte igual con 0, y este también tenía una parte que dependía de la velocidad en Y, me parece, en Z o en X, pero ya se eliminó y nada más nos quedaron estas partes. Entonces, lo que seguiría aquí sería el balance de momento. Entonces, tenemos el balance de momento,
tendríamos el balance de momento, y este balance de momento pues vamos a tener la rapidez de entrada de momento, rapidez de entrada de le voy a poner de momento. Y luego vamos a tener menos, eso ya lo habíamos visto, la rapidez de salida, le voy a poner out de momento, más una fuerza externa, que en este caso puede ser la gravedad. Fuerza externa. Externa, que en este caso sería la gravedad. Y todo esto va a ser igual con cero. Pero acuérdense que en este caso, este tipo de rapidez, pues va a ser, las unidades que va a tener esta rapidez, pues van a ser momento sobre de tiempo. Entonces, en este caso sería momento sobre de tiempo. Pero en este caso, las unidades que vamos a tener en estos elementos van a ser momento sobre de área por tiempo. Entonces, en este caso, estos que tendríamos aquí van a ser momento sobre de área por tiempo. Entonces, necesitamos multiplicarlos por el área perpendicular a este flujo de momento, o a los flujos de momento, o bueno, a estos necesitaríamos multiplicarlos por el área para eliminar el área y nos quedaran solamente como rapidez de momento. Ajá. Porque esto serían las unidades de flux. Flux de momento. Tiene área abajo. Entonces, a este flux de momento necesitaríamos multiplicarlo, o a esto tendríamos que multiplicarlo, al flux de momento tendríamos que multiplicarlo por el área para eliminar las unidades de área y que quedaran las unidades de rapidez, que serían momento sobre de tiempo. Entonces, este flux de momento, hay que multiplicarlo por el área, pero no sería cualquier área, sino un área perpendicular al flux de momento, ¿sí? Entonces, bueno, pues tendríamos que hacerlo para poder completar todo este balance, ¿sí? Y lo primero que haríamos, pues sería tener esta parte, tener el flux combinado en X, en XZ. Y pues en este caso, el área que voy a tomar en cuenta sería esta área. ¿Sí? El área perpendicular al flux sería toda esta área. A ver si puedo hacerlo un poquito más grande. Aquí está. Y a ver si me sale. Sería toda esta área que tenemos acá arriba. Sí, esa sería el área perpendicular. Bueno, no sé si están entendiendo, o mejor la pongo de esta manera. ¿Sí? Sería esta área que tenemos acá. No, ¿verdad? Mejor lo que voy a hacer es que lo voy a hacer más delgado. No sé si me... Sería esta área la que vamos a tomar en cuenta. Entonces, esa área va a estar definida por W y estaría definida por L, ¿sí? Así es como podría calcular el valor de esa área. Entonces, para pasarla a mi balance, necesitaría definir
W por L, que es el área transversal al flux de momento, por el flux de momento, que en este caso sería phi x z, pero en este caso sería en la posición cuando x es igual con 0. Entonces nada más le voy a poner x, ajá, porque esa sería la rapidez de entrada de momento, pero ahora iría con la rapidez de salida de momento. El área va a seguir siendo la misma, sería esta misma área, pero de la parte de abajo, pero se supone que es un rectángulo, entonces no va a cambiar. Entonces, por lo tanto, el área perpendicular sería la misma, sería W por L. Luego también tendríamos el flux de momento, pero en este caso sería el flux de momento saliente. En este caso, el flux de momento saliente sería pi xz, pero en la posición x más delta x. Ese sería el flux de momento saliente. Más, ¿qué otro flux tenemos? Tenemos el flux en ZZ, ¿sí? Y el área que va a estar definiendo, o el área perpendicular a ese flux, pues va a estar definido por delta X. Bueno, de hecho sería esta que voy a marcar aquí, esta área que voy a marcar ahí. Ese es el área saliente, pero esa área es la que utilizaría también del otro lado. Entonces, si yo quiero calcular el área, está definida por W y está definida también por W y por delta X. Entonces el área sería W por delta X. Lo voy a poner aquí. Sería W por delta X por el flux. En este caso sería el flux de entrada. Y el flux de entrada sería phi ZZ en Z, cuando Z es igual con 0. Nada más le voy a poner Z. Entonces phi ZZ cuando Z es igual con 0. No me gusta esto. Lo borro. Y este es igual con 0. Ajá. Y luego sería negativo la misma área, que sería WX delta X, o por el mismo flux, pero en diferente posición. En este caso sería en la posición Z igual con él. Z igual con él. Entonces, tengo cuando Z es igual con 0 y cuando Z es igual con él. ¿Y tendría yo que poner este? Pues no, ¿por qué? Porque pues ya lo definimos que es igual con 0, entonces ya no lo tendría que poner, nada más tendría que poner en mi balance los flux de momento multiplicados por el área que existen y que no se hicieron 0 en el paso número 4. Esto, digamos, el paso número 5, ese sería el paso número 5, ¿no? Se me olvidó ponerlo acá, sería paso número 5. Punto. Sería flux de momento. Flux de momento, convertirlo en transporte convectivo y transporte molecular. Ajá. Eso es lo que hicimos aquí. Y ya el paso número 6 ya lo dejaríamos como el balance de momento. Pero ahorita seguimos definiendo los pasos. Ok, entonces ya tenemos la rapidez de entrada de momento y tenemos también la rapidez de salida de momento. Me quedaría una parte, la parte que me quedaría sería la parte de la fuerza externa. Entonces la fuerza externa pues ya la tengo definida aquí como presión también, pero ya la consideré en el flux, en este caso en este flux ZZ, pero también me haría falta la gravedad, la fuerza externa como la fuerza de gravedad. Nada más que ahí, por ejemplo, tendríamos que definirla. En este caso, nosotros sabemos que utilizamos este sistema. Voy a borrarlo aquí.
Voy a poner otra vez esta placa inclinada. Ajá. Utilizamos las coordenadas de X y Y, pero la gravedad va a actuar de esta manera. O sea, la gravedad actuaría en este punto, en un centro de gravedad de mi elemento, de mi shell, de mi caja, ¿sí? E iría hacia abajo. ¿Sí? Si yo lo defino en este eje coordenado, yo tendría lo siguiente. Tendría mi eje en Z, mi eje en X. Lo voy a sacar para que podamos verlo mejor. ¿Sí? Y tendría yo la gravedad que estaría en medio de los dos. Ajá. Entonces, este sería Z, esta sería la coordenada en Z, y esta sería la coordenada en X. Ajá. Por lo tanto, yo lo que voy a tener va a ser una componente. ¿Sí? Si yo la descompongo, voy a tener una componente en Z y voy a tener una componente, esta es una flecha, ¿eh? Esto se supone que es una flecha. ¿Sí? Entonces voy a tener una componente en X, o bueno, una componente en X y una componente en Z. La componente en X, esta va a ser mi gravedad. Entonces la componente en Z yo la voy a tener como G, coseno del ángulo. En este caso el ángulo creo que lo habíamos llamado beta. Entonces sería G coseno de beta. Y mi otra componente, la componente en X va a ser G seno de beta. Entonces yo descompuse la gravedad, aquí parece gravedad, sería G. Sería la gravedad, la descompuse en sus dos componentes. Solamente una de ellas me va a servir, ¿sí? Una de esas componentes, ¿cuál? La que va en la dirección del fluido, ¿sí? La que está asociada con el fluido. Y la que está asociada con el fluido va a ser la componente en G. Por lo tanto, pues yo tendría que definir la gravedad. En este caso, ya sé que va a ser una fuerza que va a depender de la masa por la aceleración. En este caso sería la aceleración de la gravedad. Pero ¿cómo puedo calcular yo la masa? Pues en este caso, si yo tengo G, que serían kilogramos por metro cúbico, y si yo la multiplico por el volumen, un volumen que estaría en metros cúbicos, yo simplemente tendría la masa, que estaría en kilogramos. Entonces, por lo tanto, esa masa yo la puedo convertir en la densidad del fluido multiplicada por el volumen, que en este caso sería el volumen, y también estaría multiplicada por la gravedad. Entonces esta fuerza va a ser la densidad por el volumen, acuérdense, esta vez sería de volumen, multiplicada, es B mayúscula, multiplicada por la gravedad. Aquí lo que yo puedo hacer es calcular el volumen de todo este elemento que le estoy haciendo el balance, y el volumen al elemento que le estoy haciendo el balance sería, lo podría yo obtener directamente de mi caja o de mi shell, ¿no? De mi elemento de volumen representativo, o sea, mi elemento diferencial de volumen. En este caso lo voy a pasar para acá, porque aquí lo estoy haciendo. En este caso, si yo lo veo acá, eh, pues si yo quiero calcular el volumen de todo esto, sería W por L por delta X. Esto que tenemos aquí, o sea, sería, este espesor que tendríamos aquí sería delta X, ¿no? Es este que tenemos aquí. Entonces, si yo multiplico los tres, pues ya tendría el volumen de mi elemento diferencial. Entonces, tendría yo, ¿qué sería? ¿Cómo lo puse aquí? Sería W por L por delta X por la gravedad. Ajá, esa sería mi fuerza. Pero la gravedad
acuérdense que solamente voy a utilizar la gravedad la componente de la gravedad en la cual en la cual está asociada con el fluido, y esa componente de la gravedad que está asociada con el fluido sería G coseno de beta. Entonces aquí yo lo pondría como G coseno de beta. Sería G coseno de beta. Entonces, esta sería la fuerza. En este caso sería en dirección Z, ¿no? Sí, porque este sería para toda la fuerza total definida por la gravedad, pero esta sería una componente, su componente en Z. ¿Sí? Y no necesito la componente en X, solamente tendría la componente en Z. Entonces, a esa se la voy a sumar a mi balance, y entonces mi balance quedaría de la siguiente manera. Sería más W por L por delta X por densidad G coseno de beta. Y todo esto sería igual con cero. O sea, fuerza externa es lo último que iba yo a agregar, y todo esto es igual con cero porque sabemos que va a ser en estado estacionario. Entonces, a final de cuentas, esto yo lo voy a poner entre una cajita para saber que aquí me quedé. ¿Sí? Y nada más. Y ya después la quito. Ajá. Entonces, esta sería mi ecuación en la que queda. Es una ecuación muy larga. Ya después vamos a ir viendo qué elementos se quedan y qué elementos podemos convertirlos en otra cosa. Bueno, pues eso sería todo.